están? Buenos días. Hoy es domingo. Les invito porque vamos a estar en mesa a las 11 y luego les invito porque vamos a estar a las 5 de la tarde en la Macroplaza en Monterrey. ¿Nos van a acompañar? Sí. Sí, nos acompañan compañeros de ustedes que van a cubrir, que les agradecemos mucho tanto a ustedes como a los que van con nosotros a la gira. El día de hoy vamos a proponer todo lo que estamos pensando en cuanto al apoyo de la pequeña y de la mediana empresa. Desde luego es una síntesis de nuestra propuesta general, pero es muy importante el apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. En razón de eso, les informo que habrá una política de Estado para atender el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa. Las razones son muchas, entre otras, la pequeña y la mediana empresa, sea industrial, agropecuaria, de servicio, el pequeño o mediano comercio, generan el 90% de los empleos en el país. Esto debe quedarnos muy claro. La pequeña y la mediana empresa es la que más empleos ocupa en México y no ha tenido el apoyo que necesita. Son de los cambios que vamos a llevar a la práctica. No solo vamos a estar mirando hacia la punta de la pirámide en lo que es la actividad productiva, como ha sucedido, que solo se atiende a las grandes corporaciones empresariales. Nosotros vamos a apoyar a las grandes corporaciones empresariales, pero también y sobre todo se va a apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. Repito, es la que más mano de obra genera en el país. Será prioritario alentar la creatividad y la vocación productiva de los mexicanos. Yo recorro todo el país y hay muchas pequeñas, medianas empresas heredadas por generaciones en todo el territorio. Hay pequeños talleres, empresas familiares que sin ningún apoyo gubernamental se dedican a la elaboración de muebles, utensilios para el hogar, zapatos, huaraches, monturas, cintos, sombreros, ropa, salsas, dulces, panes, quesos y muchos otros alimentos procesados. Hay infinidad de talleres de reparación. Sigue sorprendiéndome el ingenio
de las mujeres indígenas en la confección de bordados y tejidos, de los artesanos que hay en todo el país. En particular, pongo el ejemplo de artesanos de Orinalá, en Guerrero, o de Zacualco, en Jalisco, que hacen los equipales, y de muchos otros que son creadores de verdaderas obras de arte. Es una gran riqueza que tiene nuestro país en sus artesanos, herederos de una cultura milenaria. Continúa viva la tradición prehispánica del comercio. Ahí están los mercados que se establecen cada semana en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en distintos estados del país. Inclusive en algunos de estos mercados todavía se practica el trueque, o los grandes tianguis de ropa y calzado, como el de San Martín Texmelucan, en Puebla, Chiconcuac, San Mateo Atenco, en el Estado de México, y así muchos otros. No olvidemos que gracias a este espíritu emprendedor y de trabajo, mucha gente ha logrado enfrentar y defenderse ante la crisis económica. Es más, si no fuese por esta economía, en particular por la llamada economía informal, muchas veces ninguneada, descalificada. Un día vamos a hablar de eso, que consiste sencillamente en que la gente se busca la vida trabajando en lo que puede para mantener a sus familias. Si no fuese por esa economía informal y por la migración, que también demuestra espíritu emprendedor de trabajo de los mexicanos, si no fuese por esas dos actividades, se hubiese anticipado el estallido social expresado en inseguridad y violencia que hoy afecta a todo nuestro país. Por eso es estratégico, fundamental, necesario el apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Puntualmente voy a conocer cuáles serían estos apoyos. En primer lugar, van a tener energéticos baratos, porque vamos, como lo hemos dicho, a reducir, a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. 2. Se les protegerá ante precios exagerados de insumos, porque vamos a combatir las prácticas monopólicas. Vamos a combatir las prácticas monopólicas con la competencia. Ya no se protegerá desde el gobierno a los monopolios, como sucede en la actualidad. Esto
permitirá que las pequeñas y medianas empresas puedan ahorrar hasta el 10% de sus costos de producción. La competencia va a permitir que puedan pagar menos por insumos, menos por lo que requieren para producir, para ofrecer sus servicios. 3. Contarán con créditos baratos, sin burocratismo y con bajas tasas de interés. 4. Se va a eliminar el IETU y esto va a apoyar mucho a la pequeña y a la mediana empresa. Es un nuevo impuesto que no solo afecta a la pequeña y a la mediana empresa, sino que les genera muchos gastos y pérdida de tiempo en todo lo que significa la elaboración de papeles y trámites para cumplir con el pago de este impuesto. Tienen que contratar despachos de contadores, destinan hasta el 5% de sus ingresos para pagar asesoría en materia fiscal, en lo que tiene que ver con el IEP. 5. Se protegerá a las pequeñas empresas de prácticas desleales del comercio internacional. En particular, se va a proteger a la industria textil y del calzado. Vamos a revisar los tratados comerciales. Esto que se ha venido autorizando de permitir la entrada indiscriminada de productos de origen chino y que afecta mucho a pequeños, medianos empresarios quienes tienen talleres de ropa y de calzado. En suma, nuestro gobierno va a evitar la mortandad de negocios y va a apuntalar toda la actividad productiva. Y en particular vamos a apuntalar a proteger a la pequeña y a la mediana empresa. Esto es lo que puedo comentarles el día de hoy. Señor, respecto a estos puntos, ¿en cuánto tiempo, sería una cuestión más de tiempo, de que se pudiera hablar de esta reactivación económica para estas pequeñas y medianas empresas? ¿En cuánto estima usted el porcentaje de crecimiento para este sector y el tiempo? Todo esto es lo que nos va a permitir crecer a una tasa más del 6%. No es la apuesta a una sola acción, sino a varias acciones. Diversificar el apoyo a la actividad productiva. Por ejemplo, se va a apoyar la industria de la construcción y esto va a reactivar la economía y va a generar empleo, pero también vamos a rescatar el campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y esto también suma al crecimiento económico y a la generación de empleo. Se van a hacer proyectos de desarrollo, sobre todo se van a llevar a cabo
proyectos de desarrollo regional. Ayer anuncié lo del tren bala de Cancún a Palenque. Esto también es crecimiento y es empleo. Vamos a apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, y esto también va a contribuir a ese propósito de que haya crecimiento y que haya empleo. En fin, son varias acciones, todas dirigidas a reactivar la economía y a crear empleos. Sí, pero me refiero al efecto o el impacto directo que tendría precisamente en las pymes. Esa elevación del 10% de los insumos que dice usted que tiene, todo ¿de qué manera se podía ya traducir, de llevarse a la práctica? Está demostrado que si se termina con los monopolios o con las prácticas monopólicas que encarecen insumos para la pequeña y la mediana empresa, para toda la actividad productiva, nada más eliminando las prácticas monopólicas, se puede crecer 2 puntos del Producto Interno Bruto, nada más con esa decisión. Y el propósito es crecer 6%, pero solo evitando las prácticas monopólicas. Con más competencia puede haber crecimiento. Esto lo tenemos estudiado. Nuestros economistas son muy buenos y no están al servicio de grupos de intereses creados. Tienen hecho ya un cálculo sobre esta situación. Y no solo es terminar con prácticas monopólicas, es también reducir el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, es que tengan créditos baratos, el quitar el IETU. Todo esto va a alentar la actividad productiva. En situaciones como las que padecemos de crisis económica, y cuando se ha agravado esa crisis económica, han desaparecido muchas pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos comercios. Ha habido mortandad de negocios y no ha habido ningún plan emergente para apoyar en el propósito de que no cierren estas pequeñas empresas, porque significa desempleo, significa dejar sin trabajo a mucha gente. Esto no les ha importado, porque los economistas del gobierno solo han estado pendientes de la macroeconomía, no les ha importado la economía real. Y esto es lo que nosotros sentimos va a significar un cambio, porque le vamos a dar seguimiento permanente a las pequeñas y medianas empresas, apoyarlas para que no fracasen y que de esta manera se mantengan los empleos y al mismo tiempo que se vayan consolidando, que se vayan fortaleciendo. Ese es el propósito que tenemos. ¿Puede revisar también el TLC? Habla de revisar los tratados internacionales. Sí, en todo aquello que perjudique a nuestra economía. Vamos a defender nuestro mercado interno.
siempre hay manera de hacerlo. ¿Pero eso implica echar para atrás el tratado con Estados Unidos? No, significa aplicar ciertas cláusulas que hay en los tratados comerciales para revisar prácticas desleales de comercio internacional. Por ejemplo, se abren de par en par las fronteras de nuestro país para que entren productos subsidiados por los gobiernos, y eso no está permitido en los mismos tratados. Nada más que no se le da seguimiento al cumplimiento cabal de estos acuerdos. Se firman, sirven para tomarse la foto cuando el presidente va a algún país. México es el que tiene más tratados comerciales. Tenemos muchos tratados comerciales. Sin embargo, no hay beneficio para el productor nacional ni para la economía nacional. Entonces, sin cerrarnos, sin renunciar a esos tratados, vamos a buscar que se beneficien los productores nacionales. ¿Sería traer una grabación arancelaria, por ejemplo, del sector textil y del calzado? Y en particular, ¿qué política entonces tributaria tendrían las pymes? ¿Sería gradual o conforme a cuota única? ¿Qué propondría? Vamos a revisar toda la política de fomento a la actividad productiva. Y en algunos casos vamos a crear política de fomento a la actividad productiva, porque no ha habido políticas de fomento. Desde hace 20 años no se tiene una política de fomento a la actividad productiva. Hace 20 años el secretario de Industria y Comercio, cuando le preguntaron que si cuál era la política de fomento industrial, contestó que la mejor política de fomento industrial era la que no existía. Es algo parecido a lo que sucedió con el campo. Estos tecnócratas decidieron de que era mejor comprar los alimentos en el extranjero que producirlos en el país. Y ahora pues estamos ante una grave crisis porque compramos los alimentos, se abandonó el campo y todas las proyecciones indican de que van a escasear los alimentos en el mundo y por lo mismo van a aumentar los precios de estos alimentos, y nosotros somos importadores de alimentos. 40% de los alimentos que consumimos los compramos en el extranjero. Por eso tenemos que cambiar la política agropecuaria y tenemos que regresar al campo y tenemos que procurar la soberanía alimentaria. Lo mismo en el caso de la pequeña, mediana empresa, de la industria. Se abrió de par en par la economía con relación al comercio internacional y tenemos ahora problemas porque se están afectando las pequeñas y las medianas empresas. El caso, por ejemplo, del calzado y de la industria textil. Estamos hablando nada más de alrededor de 40,000 familias que viven de la producción de calzado, que están siendo afectadas. Desde luego, no nos vamos a cerrar al mundo, tiene que haber libre mercado, pero en condiciones de igualdad, porque el productor extranjero recibe apoyos, subsidios, créditos baratos de sus gobiernos y el productor en México está abandonado a su suerte.
Ayer estaba yo en Playa del Carmen, siempre estoy escuchando a la gente. Me decía un pequeño comerciante que estas tiendas que se han extendido por todo el país perjudican al pequeño comercio y no ha habido una política de apoyo al pequeño comercio, y del pequeño comercio pues viven muchos mexicanos. No existe nada de apoyo a los pequeños, medianos comerciantes. No hay nada. Sí se preocupan porque se abran tiendas departamentales, grandes centros comerciales, y eso no está mal, pero tenemos que mantener equilibrios, porque la pequeña y la mediana empresa, pequeño y mediano comercio, pues significan ingresos, trabajo para muchos mexicanos. ¿Qué piensa de la decisión del CENTE de no someterse a la evaluación universal? Yo creo que no es correcto. Todas las políticas públicas tienen que ser evaluadas, y en este caso es fundamental la evaluación, porque se trata de la educación y no tenemos buenos resultados. Es mala la calidad de la enseñanza, eso ya lo sabemos. Son dos problemas que hay en la educación: baja calidad de la enseñanza y falta de cobertura. No todos pueden estudiar. Son los dos problemas. Y en cuanto a la calidad de la enseñanza, es fundamental el que se llegue a un acuerdo con maestros para mejorar todo lo relacionado con la enseñanza, con las prácticas pedagógicas, desde luego sin imponer nada, sino convenciendo, persuadiendo de que todos tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Y se tienen que aplicar estas evaluaciones. La propuesta que nosotros tenemos es que haya un consejo independiente de educadores, de especialistas, que lleve a cabo estas evaluaciones, que no sea la SEP y mucho menos el sindicato, sino que haya un consejo de especialistas independiente, autónomo. Esta es la propuesta que está haciendo el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el candidato a ocupar la Secretaría de Educación Pública. Pero sí se deben de hacer las evaluaciones. Es muy lamentable que se haga una reunión cerca de donde vive la maestra, te digo con todo respeto, allá en la frontera, porque ella tiene su casa en San Diego, California, o una de sus casas, y allá se decida que no van a haber evaluaciones. ¿Qué les pasa? No lo veo correcto, no es un ejemplo, no es un buen ejemplo. No es así, maestro. No debe ser de esa forma. Oye, ¿y esto sería un rompimiento ya definitivo? ¿Lo como un rompimiento entre el sindicato y el gobierno federal? Es que la maestra tiene acuerdos con Peña. Lo vengo diciendo, nada más que
como me hacen caso, tienen de acuerdo, y por eso ya se siente como la próxima secretaria de Educación Pública, porque ese es el acuerdo. Señor, yo le quiero preguntar del tema de Javier Sicilia, que dice que se va a reunir con los 4 candidatos, y con usted ha tenido algún acercamiento. Usted lo califica como el menos peor, pero dice que no ve propuestas claras para que realmente se pueda combatir la violencia. Yo respeto mucho a Javier, además es muy noble su causa, y desde luego que me voy a reunir cuando él así lo decida. Yo estoy abierto al diálogo y a escuchar propuestas. Él habla de una ley ciudadana que ya incluso fue elaborada por algunos especialistas de la UNAM. ¿Usted qué retomaría esto para incorporarlo como parte de su plataforma? Hay muchas propuestas. Acabo de estar con Alejandro Martí. Bueno, a ustedes les consta, hicieron ellos propuestas, otros ciudadanos también tienen propuestas, desde luego Javier, el grupo que lo ha venido apoyando, respaldando, son gentes inteligentes, sensibles, serias. Desde luego que vamos a escuchar todas las propuestas. ¿Y qué piensa de que dice que Peña Nieto es el peor de todos y usted es el mejor? Pues es Javier. Es Javier. Pero para que no quede, lo respeto mucho, es muy noble su causa, tiene autoridad moral, no es capaz de utilizar un asunto tan delicado, serio, doloroso, con propósitos políticos, electorales, de cualquier índole. Por eso merece respeto. Siempre lo vamos a respetar. Sí quiero convencerlo de que no hay que anular el voto, de que hay que votar. Es la única vía para que se den los cambios en el país. Respetando su punto de vista, quiero que conozca mis argumentos. Si no se vota, si no se participa, se está apoyando de manera indirecta, sin que se lo propongan, como es este caso, al mismo régimen. Es decir, se apuesta a mantener el statu quo, que las cosas no cambien, porque si no se participa, son los partidos del régimen los que se benefician. Entre menos participación ciudadana hay, más se ayudan los partidos del régimen, que son los que tienen aparato, dinero y clientela. Entonces sí debemos de participar. No hay otra opción, no hay otra alternativa para transformar al país más que la vía electoral, con todos sus asegúnes, aunque los dados estén cargados, aunque las cartas estén marcadas, no tenemos más
que buscar la transformación del país por la vía electoral y de manera pacífica. Y sí se puede, sí se trabaja haciendo conciencia en la gente y si el pueblo se organiza. Ahora sí que, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Yo quisiera preguntarle sobre... Con todo respeto. Buenos días, hola. Yo quisiera preguntarle sobre el asunto del excoordinador de difusión cultural de la universidad, Saquiel Alatriste, que bueno, tuvo que renunciar al premio de Rusia por los años de plagio. Este tipo de gente que también dio contratos a su propia empresa dentro de la UNAM, ¿tendrían alguna cabida dentro de este equipo? No quiero opinar sobre eso, es un asunto ya bastante debatido, sobre todo en el ámbito académico, cultural. No quiero meterme en eso. La verdad que son muchos problemas, muchos temas, y quiero centrarme en lo que considero básico para sacar adelante al país. Hay dos asuntos que me preocupan y ocupan. La falta de trabajo y la inseguridad y la violencia. La crisis de México. A eso estoy dedicado. A informar, a orientar, a que la gente conozca que hay otro camino, que hay otra opción, para que no queden por nosotros, que sean los ciudadanos los que decidan si quieren más de lo mismo o un cambio verdadero. Entonces, sí hay muchos temas, pero todo tiene que ver con la crisis de México, que se expresa de distintas formas. Hay una crisis política, y esto no se va a remediar si no llevamos a cabo una renovación tajante de la vida pública. Hoy viene una información acerca de sobornos de Walmart para la instalación de sus tiendas, y ya sabemos de los sobornos a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, los sobornos hasta para el mantenimiento de aviones y helicópteros en la propia presidencia de la República. O sea, es un régimen podrido. Es una inmundicia. Y esto solo se puede resolver con un verdadero cambio, con una transformación. Y esto es lo que estamos haciendo. ¿O ustedes creen que si sigue el mismo régimen vamos a encontrar la salida? No. Como dicen los jóvenes, esto ya tronó, ya se pudrió, es un régimen caduco de corrupción, de privilegios. Entonces hay que buscar cambiarlo, y ese es el propósito que tenemos. Muchísimas gracias